traje un ejercicio que fue un ejercicio de parcial. En verdad fue un ejercicio de recuperatorio, que ahí lo robé, y obviamente con permiso de Marcelo. Se los estoy trayendo. Mi idea es que hagamos esto. Yo les dejo el enunciado, ahora lo leemos como si fuese el parcial, pero literalmente se los digo. Les voy a dar 10 minutos, lo leemos ahora en 1 minuto, 2, y traten de plantear algo, cómo ustedes realmente lo harían, porque por eso les digo, este puede ser un ejercicio de parcial, porque lo es, así que puede ser tranquilamente. ¿Qué dicen? ¿Se animan a calentar motores, a ponerse un poco en calor? Dice, vamos a poner, un generador sincrónico de 4 polos, 60 Hz, 24 kilovolts, 650 megavolt ampere, con una reactancia sincrónica de 1,82 en por unidad. Funciona conectado a un sistema que puede ser representado por un bus infinito, un bus, una barra, ¿no? De 24 kilovolts, siendo la impedancia de la red de transmisión de 0,21 ohms J, ¿no? Son reactivos. El generador está equipado con un regulador automático de tensión que ajusta la excitación de campo de modo que la tensión del bus permanezca a 24 kilovolts, independientemente de la carga del generador. ¿Bien? La potencia de salida del generador se ajusta a 375 megawatts. El primer ítem nos pide dibujar el diagrama fasorial para estas condiciones de funcionamiento. La B nos pide encontrar en magnitud, o sea, en kiloampere y en ángulo de fase con respecto a la tensión terminal del generador, la corriente de salida, la corriente de armadura. El C nos pide determinar el factor de potencia del terminal del generador. D nos pide encontrar la magnitud en unidad y en kilovolt, por unidad, perdón, y en kilovolt de la tensión EAF o de la FEM del generador. Y después el punto E nos dice si la máquina se encuentra operando a su máxima potencia aparente y regulada para entregar los 375 megawatts, nos pide determinar la corriente, el factor de potencia, la FEM y la regulación de la máquina, y dibujar el diagrama fasorial. ¿Bien? ¿Lo tienen? ¿Están ahí? Escuchar se escucha bien, Dani, por las dudas. Bueno, buenísimo. Bueno, les doy 10 minutos, a 9:05, y a ver si alguien me plantea algo y vemos cómo va, ¿sí? Planteo mi máquina sincrónica inicialmente, girando a omega nominal. Tengo la excitación de la máquina, la reactancia sincrónica, ¿bien? Y esto lo tengo conectado a una red, a una barra de salida, ¿no? Yo le puse la tensión U sub A. Esto va a estar unido a través de una línea de transmisión, que nos dice que tenía una impedancia de línea, y va a estar conectado a otra barra, que es la que llamaba bus de potencia infinita. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esa UA sería la tensión de salida de la máquina en sí. Y la tensión de potencia, la barra de tensión de potencia infinita sería V. ¿Está bien? ¿Ustedes más o menos plantearon este esquema inicialmente? ¿Lo tenían así aunque sea en mente? ¿Se imaginaron algo así? Sí, yo había hecho un ejercicio más o menos parecido, que había que plantar la Z de la línea.
Perfecto, bueno, buenísimo. Fíjese lo sencillo que es, pero era interpretarlo y saber dibujarlo simplemente. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más le ponemos a esto? Nos falta la demanda, ¿no? A ver. La demanda va a estar requiriendo una potencia activa saliente. Bueno. El enunciado me hablaba de un regulador automático de tensión. ¿Dónde estaría instalado ese regulador automático de tensión? ¿Qué me tenía que garantizar? La IF, Daniel. Bien, pero ponele, el regulador automático de tensión me tenía que, por enunciado, me tenía que estar garantizando algo. ¿Qué era? Perdóname, el nivel de tensión a la salida creo que era 24 kV. Sí, en verdad me decía, está equipado con un regulador automático de tensión que ajusta la excitación de campo de modo tal que la tensión del bus, o sea, de la barra infinita, permanezca a 24 volts. ¿Está bien? O sea, yo lo tendría ahí. Tendría un TV, un transformador de tensión conectado a esa barra, estaría monitoreando el nivel de tensión. Y bien, como dijiste, este regulador automático de tensión, ¿qué tendría que estar regulando? ¿Alguien ahí lo dijo? No, La corriente de campo, IF. Excelente, IF. Va a estar conectado a IF. Bien. Y si, por ejemplo, yo tengo que regular la potencia activa, en este caso la potencia activa obviamente está determinada, ¿no? Los 375 megawatts. ¿Cómo voy a estar regulando eso? Lo que voy a tener que estar viendo es, con un TI, un transformador de corriente, la salida de la línea o salida de la máquina, por lo generalmente va a estar, en verdad va a estar aguas abajo de la barra UA. Governor generalmente se llama a el equipo de regulador de velocidad de la máquina. Voy a tener que estar midiendo tensión y corriente, potencia. Y esto va a estar regulando ¿qué? Si yo quiero regular la potencia activa, ¿qué regulo? La IA. En la máquina, ¿cómo? La velocidad. Ahí va, bien. La velocidad de la máquina a través de la máquina de impulso, ¿no? Más o menos combustible, más o menos caudal de agua. O sea, cupla me va a estar modificando la potencia activa. ¿Bien? Bueno, valores que yo tengo, la tensión en la barra I. Por unidad va a ser 1, si lo considero como la corriente nominal, los 24 kV. Yo le puse como referencia ahí 0 grados, porque es donde voy a empezar a partir. De ahí voy a partir y voy a ir hacia atrás. Bien, hacia la izquierda. Bueno, tengo el valor de la impedancia o de la reactancia de la línea, mejor dicho, también solo es una reactancia. Y acá planteé, esto es una suposición que hice yo, de que también la tensión de salida de la máquina tenía que estar a tensión nominal. No me lo dice el enunciado, pero si no lo suponía, ya iba a estar en un problema mayor, por lo menos para mí. Ojo, yo resolví este ejercicio y de esta forma, suponiendo esto. Puede ser que ustedes supongan otra cosa. Después va a depender de qué les dé y cómo realmente lo hayan justificado. Yo lo justifiqué simplemente que quería mantener la tensión de salida, el valor nominal de la máquina. ¿Bien? Es un ángulo gamma, un ángulo que tampoco conozco. No es el ángulo delta definitivamente. ¿Bien? ¿Qué otra cosa más tengo? Tengo el valor de la reactancia sincrónica. Me la daban por unidad, 1,82.
Bueno, 90 grados. Y voy a tener que determinar la fuerza electromotriz de excitación. Esta sí va a estar en un ángulo delta. Ojo, un ángulo delta con respecto a quién, este ángulo. ¿Con respecto a qué tensión? A la que sale de la máquina, de la E. Entre E y U. Está bien, entre E y UA, ¿no? La de salida de la Claro. máquina. Perfecto. Claro. Bien. Bien. Bueno, también lo puse por unidad, simplemente para manejar valores chicos. ¿Y algo más me está faltando? La corriente de armadura va a estar por ahí. Bien. Sabemos que esta corriente de armadura, hasta llegar a la demanda, ¿no? Que va a estar provocando una caída de tensión en la línea de transmisión. Vamos a tener una delta U Z y vamos a tener una delta U en la reactancia sincrónica. ¿Bien? Bueno, y obviamente la EF que va a estar ahí interna a la máquina. ¿Perfecto? Bueno, inicialmente yo siempre les digo, si les toca un ejercicio de máquina sincrónica y encima les da una serie de datos con una instalación, en este caso es una línea de transmisión, he visto ejercicios que le da un transformador de bloque. Entonces por ahí hay un transformador acá que eleva la tensión de, no sé, 13,2 a 132, por ejemplo, y les da un valor, dibújenlo, dibujen todo el esquema, plantéenselo, pongan todos los datos que les dieron y si hacen una suposición la escriben. ¿Bien? Una suposición coherente. ¿Bien? Yo qué sé, no le está dando resistencia de armadura, entonces, bueno, considero la resistencia de armadura nula. No me lo dice en el enunciado, pero no me lo da el valor, entonces yo ya lo considero nulo. No me voy a meter en eso. No me da valor reactancia de dispersión, entonces no, ya está, esa es la reactancia sincrónica de la máquina y listo. No me pongo a jugar a ver si realmente esa FEM es la resultante o es sin la reacción de armadura. No, acá en este caso no se meta en esa parte, eso lo dejamos más para la parte teórica. ¿Bien? Si no me da esos datos, no me meto en eso. ¿Bien? No me embarro más. Bueno, fasorial. ¿Cómo plantearían el fasorial ustedes? De acá, ¿no? Partiendo de acá. Ustedes tienen esto. ¿Cómo arrancarían el fasorial? Y la salida de la tensión en cero, o sea, la U en cero. ¿Qué U? ¿Qué U? La UV sería en este caso. La V, perfecto, en cero, bien. Y después, con respecto entre UA y o sea, UA y UV está desfasada, lo que esté desfasada, lo que te la desfasa la impedancia. Bien. Y UA desfasada delta de la E del generador. Perfecto, bueno. Por ahora no tenemos valores. Claro, O sea y que después, bueno, la corriente va ¿Y a dónde ser... meto la corriente? Y la corriente va a abarcar todas las impedancias. O sea, es la de XS más la de ZL, y eso te va a dar el desfasaje del ángulo con respecto a la U. La U Bueno, B. vamos a ver entonces. Vamos a empezar a plantear bien como dijiste. Yo como tomé referencia, la tensión de la barra infinita, la pongo en cero, U sub B en cero. A un ángulo cualquiera, no sé cuál es, ahora lo estoy simplemente diagramando, va a estar UA. ¿Bien? UA, UB, según lo que yo planteé acá, tienen el mismo módulo. Uno por unidad, ¿no? Tienen la tensión nominal. Entonces van a tener la misma amplitud. Y bien ahí, como dijeron, el desfasaje, si yo hago V más la caída de tensión en la reactancia de la línea, me tiene que dar UA. ¿Están de acuerdo? Con esto que planteé.
¿Dónde va a estar la corriente de armadura? En atraso respecto de V. A 90 de UA. En otros. A 90 de UA. ¿Por qué a 90? No escuché a 90, por favor. Ah, yo escuché que dijo a 90 Sí, de sí, UA. yo fui que dije a 90, pero no de UA, sino de delta UZ. Porque Ah, muy bien, ahí está, perfecto. UA va a ser perpendicular a la caída de tensión en la línea, ¿no? Sí, apreciamos la resistencia, sí. Sí, no hay resistencias. Perfecto. No me Sí, metas sí. las resistencias, te dije. No te dieron resistencias, no las metas. Listo, la saco. Entonces, perpendicular a esta, voy a tener IA. Bueno, obviamente en atraso con UA, porque para la máquina es una corriente inductiva, ¿no? Voy a tener el coseno phi. ¿Están de acuerdo? Ahí. Ahora, la caída de tensión en la reactancia de dispersión, obviamente, en la misma dirección que la caída de tensión en la línea, en cuadratura con la corriente, voy a tener EF. ¿Bien? Y ahí tenemos el ángulo delta entre la fuerza electromotriz de la máquina y la tensión de salida. ¿Perfecto? Sí, ¿Cuánto vale perfecto. ese ángulo delta? ¿Cuánto va a valer ese ángulo delta? ¿Cómo lo puedo determinar? No me acuerdo y no tengo acá la fórmula, pero había una fórmula de la potencia que tenía que ver con la U, la E, la X y no me acuerdo qué más. Pero con la potencia y 3 veces creo que era, no tengo las fórmulas acá, pero creo que era 3 veces de E por U sobre X, algo así. ¿Por esa puede ser? Ahora vamos a escribirlo. ¿Esa? Sí, esa. Bueno, no se la pueden obviar. Esta es la fórmula madre de la máquina sincrónica. Y el año que viene, en sistema de potencia, también se aplica. Se aplica un montón. Bueno, y ahora encima se va a aplicar acá también. Pero ahora lo vamos a ver. No solamente en la máquina sincrónica. Bueno, veamos esta fórmula. O sea, nos pide tener EF, que no la tenemos. UA la tenemos, pero no tenemos el ángulo. ¿No? La podríamos considerar ponerle 0 acá también, ¿eh? Podríamos tomar referencia como 0 acá. Entonces sí tendríamos este valor, pero no tenemos tampoco el ángulo delta. O sea, acá nos está faltando dos variables. Este lo tenemos, el 3 también lo tenemos, y la potencia activa la tenemos. Esta fórmula no Pregunto, pero sí, ahí no van los dale. módulos sin ángulo de la EF y la UA. Sí, en este caso no es vectorial. Está bien, claro, está bien, perfecto. No es vectorial, es escalar. O sea, es directamente los módulos, sí. Pero el ángulo delta, obviamente hacer un producto escalar es por el seno de un ángulo. Claro, Es el pero ángulo que está tenés acá. el valor de F. Ah, el de UA no lo tenemos, ¿no? El de UA, dije, vos por ahí podés plantear que UA pongo en referencia 0, entonces ¿qué le pongo? 1 con ángulo 0. Entonces ahí ya me zafé de tener que ponerle el ángulo que yo le había puesto, que era, ¿se acuerdan que había dicho que este era gamma? Creo que le había puesto el nombre. Si yo pongo el 0 acá, ya me zafo. Dijo que 0
Entonces el desfasaje es el ángulo delta. Pero no tengo ni el ángulo delta ni tengo F tampoco. Entonces acá estoy en un problema. Me están faltando dos variables. Bueno. Algo que no he sacado de la galera, pero que también ustedes no plantearían esta fórmula, pero de otra forma, o con otras variables. Esta fórmula, viendo este triángulo, por ejemplo, ¿no la plantearían de otra forma, con otras variables? Y por lo que me estás diciendo, la potencia, la P, habría que ponerle otra fórmula y seguramente tenga UA y te la sacas de encima. O sea, la Más potencia que va a ser la P, misma. F, porque algún concepto de trigonometría. Puede ser por un concepto de trigonometría, sí. Pero, bueno, sí está agarrado también de la mano con trigonometría. Pero otra forma de poder plantear esta P, no solamente quedándome en la máquina, sino que por ahí puedo llegar a considerar, para que lo vean así, es que la máquina es todo esto. Entonces yo tengo EF de este lado y tengo la tensión acá. Y esto es interno, está ahí en el medio, es una caída de tensión. Es una caída de tensión intermedia, por ejemplo, entre estas dos reactancias. Otra que puedo plantear es esa misma fórmula y también es aplicable acá. Yo tengo tensión en un extremo, tengo tensión en el otro extremo y tengo una reactancia en el medio. Y hay un ángulo de desfasaje entre tensiones, que en este caso es el ángulo gamma. Entonces, para abrir un poco la cabeza, yo puedo plantear esta fórmula, que no estoy afectando, digamos, en sí el concepto. Fíjense, estoy teniendo la FEN de la máquina interna, estoy teniendo la tensión del bus al otro extremo de la línea, y tengo que considerar las dos reactancias. Bueno, la impedancia o reactancia de la línea, la reactancia, y ahora es el seno de beta. A ver. Eso sí, beta, acá está, considero que es todo este ángulo. ¿Lo ven? ¿Me hago entender más o menos lo que quiero mostrarles? O sea, yo al inicio, cuando hice el circuito, que yo te había dicho, yo no consideré nada de eso de las barras ni nada, no se me ocurrió para nada, sino puse como que fuera EF, las dos reactancias de la línea y de la máquina, y en la salida, después de esas dos reactancias, el 24 volt, que sería BB en este caso. Perfecto, está bien, es un planteo, no está mal. Ya, eso fue lo que yo había planteado al inicio. Yo empezaste a decir lo de las barras y no sé qué, yo no hice nada de barras ni qué. Claro, no está mal. Yo encima, mira, y esto que voy diciendo, capaz que yo podría haber hecho esto. No considerar esta barra, al pedo. Tranquilamente, y el ángulo delta iba a ser con respecto a esta tensión. Sí, y es válido. Fue lo que yo había Y es válido porque yo te lo vengo a plantear acá. En definitiva, se salteó todos los pasos y llegaste directamente a esta fórmula, Matcor. Sí. O sea, porque no hubiera pensado eso de las barras, que no sé qué, que el ángulo. Está perfecto. No, está genial. Eso de las barras por ahí es más una deformación mía. Pero sí, tranquilamente. Por eso te digo, yo tuve que suponer que esa barra, ¿por qué deformación mía? Porque yo sé que a salida de un generador tengo una barra, entonces la dibujé. No se me ocurrió no poner la barra. Pero por eso, podía no ponerla y no tendría que hacer esa suposición de poner la barra UA con valor de tensión por unidad, 1 por unidad y un ángulo delta, gamma, yo no sé qué nombre le puse. Bien, entonces la otra también, como les dije, es poder también suponer, porque a mí se me ocurrió hacerlo así, por eso le digo, hoy está la variable, como dice Matcor, de directamente tener esta.
de suponerla entre las dos líneas, entre la barra A y la barra B, que está en el medio vinculadas por una rectancia de la línea, y el seno del ángulo delta, que sería este ángulo. Bien, el ángulo de desfasaje entre las dos barras. ¿Está bien? Esto se aplica un montón en sistema de potencia. Sistema de potencia y flujo de potencia, cualquier programita que resuelva flujos aplica esta fórmula. La diferencia de tensión entre dos extremos de una línea, la impedancia de la línea, el ángulo de desfasaje entre las tensiones y la potencia activa. Esto se aplica un montón en sistema de potencia. Pero bueno, creo que después lo van a ver un poco más el año que viene, pero acá lo que quería era, este es un ejercicio que se tomó y tenían que venir, por ahí si venían ya aplicaban esta a ustedes directamente, que es válida, obviamente, y ya iban a arrancar. ¿Por qué? Porque este dato lo tienen. Esto lo tienen. Y, pero mira, ahora que lo estoy viendo, este no lo tenés y este tampoco. Si no hubiese sido, claro, ahí está, por eso yo supuse esa barra también. Si yo no hubiera puesto la unidad acá, porque yo sé que esto es 1 y esto es 1. Entonces acá me quedó una variable. Solamente. Por eso entonces puse la barra. ¿Se ve? Bueno, y acá viendo el triangulito, si yo me doy cuenta que si aplico esta fórmula, la de la última, vamos a borrar esto, si aplico esta fórmula que tengo acá, entre UA, UB tengo el ángulo gamma, fíjese que esto es un triángulo isósceles, ¿no? Tiene dos lados iguales. La corriente IA estaría a la mitad del ángulo gamma, o sea que phi, fíjense, es la mitad de gamma. ¿Qué sería esta? La bisectriz, ¿no? Es una recta que pasa por la mitad del ángulo. Phi, el ángulo entre la tensión en la barra A y la corriente de armadura, va a ser la mitad de gamma. Bueno, vamos a ver, y acá se lo planteo. Phi va a ser gamma dividido 2. Vamos a encontrar la corriente entonces. Y bien, como habías dicho también, Malcolm, en un principio, yo pasé todo por unidad porque me parece mucho más sencillo que manejar los números con su unidad. Entonces, tensión base, potencia aparente base, tomé las nominales, la impedancia base, es la tensión base al cuadrado dividido la potencia aparente. Si reemplazamos los valores, esa es la impedancia base. La corriente base la calculamos de esta forma. Bien. Nos da, y base va a ser la I nominal en sí de la máquina, 15,64 kA. Pasé en valores en por unidad la potencia activa, los 375 kW, me da 0,577. Y pasé el valor de la impedancia de línea a valor en por unidad, 0,237. Bien. Voy a calcular, bien como le dije, voy a usar la tercera fórmula. ¿Por qué? Porque la potencia activa, 0,577, que es en por unidad, tanto la tensión como la tensión de la barra A y la tensión de la barra B en por unidad es 1. Yo acá le saqué el 3. ¿Por qué le saqué el 3? ¿Qué creen ustedes? Porque el 3 está para utilizar valores por fase.
Yo sé acá en por unidad, tanto es por fase o por valor de línea, es 1. Bueno, entonces utilizando el valor si yo utilizo valores por unidad de línea, es 1 y 1, con el raíz de 3, todo lo que ustedes quieran, dividido raíz de 3, dividido raíz de 3, y el 3 acá se me van. ¿Está bien? Entonces en por unidad por lo menos esta ventaja está ahí implícita. Bueno, es 1 por unidad cada una, dividido la impedancia o reactancia de la línea por el seno de gamma, me está dando 0,1367, o sea que gamma es 7,86 grados. ¿Bien? Este es el ángulo de desfasaje entre las tensiones de barra. Entonces, como dije, por ver cómo quedaba el diagrama fasorial, el ángulo phi sería gamma dividido 2 y da 3,93. Bueno, ¿cuánto va a ser el módulo? Ahora, ¿cómo calculo el módulo de la corriente? ¿Alguien se le ocurre? Pensemos que ahora puede ser un problema de electrotecnia, es calcular una corriente, tengo tensiones, impedancia. Tal cual. Fíjense, el único lugar donde se podía trabar es al principio. Después esto ya es electrotecnia pura. Y les digo que este parcial o este regulatorio no lo aprobaron mucho por problemas de electrotecnia. Algunos habían empezado a plantear el principio y después en esta parte es como que se agotaron las pilas y quemaron las neuronas para poder salir del primer coso y acá ya le pifiaron. Vamos, ¿cómo calcularían la corriente de armadura? ¿Sí? ¿Qué les parece que se puede hacer teniendo la tensión en 2 puntos y una impedancia? Claro, tenés las dos tensiones, y la UV y la UA, y tenés la impedancia de la línea. Tal cual. Tal cual. La corriente de armadura en por unidad va a ser la diferencia de tensión. Ya tengo el ángulo de desfasaje. Tengo el ángulo de desfasaje entre las cosas. Tengo la impedancia. En por unidad me da 0,578 con un ángulo de 3,73. Claro, fíjense encima, ya haciendo esta cuenta, vean que cae a la mitad del ángulo de desfasaje entre las tensiones, ¿no? Ya ni siquiera usé, o sea, sin usar esto, simplemente haber planteado esto, me está verificando que la corriente cae ahí en el medio entre las dos tensiones. Bien, si lo paso en valores absolutos, que es lo que me pedía, lo multiplico por el valor base, que era en sí la corriente nominal, me da 9,04 kA. Bien. Bueno, determinar el factor de potencia del terminal del generador. Factor de potencia va a ser directamente el coseno phi. El coseno phi es 3,93. Me da un factor de potencia 0,9976. Factor de potencia muy próximo a la unidad. Y claro, porque en sí la máquina está aportando más potencia activa que potencia reactiva. La potencia reactiva es muy baja, es simplemente para alimentar la reactiva de la máquina y la reactiva de la línea. Bueno, encuentre la magnitud en por unidad y en kilovolt de la
de la fuerza electromotriz del generador. ¿Qué planteamos? La ecuación de Kirchhoff. La de las tensiones. Le pifié acá, le dejé un menos y es un más. La fuerza electromotriz de la máquina, la F, va a ser la tensión de la barra A más la caída de tensión en la reactancia. ¿No? Entonces, 1 en por unidad, 786 grados, reactancia de la máquina en por unidad, corriente de armadura en por unidad, me va a estar dando la FEM acá. 1,5 con un ángulo de 52,24. Pregunta, ¿ese ángulo es el ángulo delta? No, porque es entre... No, porque es entre... ahí también está sumando la caída de tensión del delta UX. Y el ángulo delta es entre Y y F. Bien, entonces ese ángulo es un ángulo absoluto, o sea, está desde el cero, ¿no? Porque todos los otros ángulos son ángulos tomados desde cero. ¿Está bien? Son todos ángulos tomados desde el origen. Entonces ese ángulo no es el ángulo delta. Quiere decir que está a 52,54 del cero. ¿Bien? Bueno, esto es en por unidad. Si yo lo multiplico por el valor de la tensión base, si lo multiplico por la línea, me da el valor de línea, y si hubiese tomado la tensión base en tensión de fase, es lo mismo. ¿Está bien? Esa es la ventaja por ahí de manejar en valores en por unidad, que me olvido si es tensión de fase o de línea. ¿Está bien? Acá en por unidad es lo mismo. O sea, es lo mismo uno por unidad en fase que uno por unidad en línea. ¿Está bien? Bueno, y como dijimos, el ángulo delta en sí, según el primer diagrama que habíamos hecho, es beta menos gamma. Después eso sí lo ven más arriba. Lo podría haber traído acá para visualizarlo mejor. Le tengo que restar el ángulo de desfasaje de la tensión de la barra UA. Y ahí mira, este es el ángulo delta original. ¿Bien? Bueno, y el último punto me dice: la máquina se encuentra operando a máxima potencia aparente. Ahora sí, me dice que la máquina está despachando su potencia aparente nominal y regulada para entregar los 375 megawatts. Sigue entregando la misma potencia activa, o sea que lo demás es potencia reactiva, ¿no? Determine la corriente de salida, un factor de potencia, la fuerza electromotriz en esta nueva condición de funcionamiento y la regulación de la máquina. Dibujar diagrama fasorial. Bueno, esta sí, la verdad este es un punto más sencillo todavía. Corriente de armadura, si sabemos que ahora está despachando la potencia aparente, el módulo lo tenemos, por lo menos. 650 MVA dividido raíz de 3 por 24 kV es la corriente nominal. O en por unidad es 1. Tranquilamente lo podía haber hecho en por unidad, ya sabía que era 1. Coseno phi. El coseno phi va a ser la potencia activa dividida la potencia aparente. 375 megawatt dividido 650 MVA. Coseno phi 0,5769. Por ende el ángulo es 54,76 grados. La corriente de armadura es esa. ¿Bien? Con ángulo negativo porque está aportando potencia reactiva, ¿no? Una verificación simplemente a veces viene bien hacerla, a ver si no planteé mal, pero obviamente va a dar, porque la relación coseno phi y potencia aparente va a dar, es calcular nuevamente la potencia activa
con ese coseno phi. Va a dar los 375. Eso no, seguro va a dar ahí. Bueno, ¿hasta acá alguna duda con algo? ¿Con un planteo? ¿Están de acuerdo? La verdad es... ni siquiera es electrotecnia, creo que es integración 1. Bueno, la nueva fuerza electromotriz, y ahora estoy viendo que nuevamente, no sé por qué, un menos acá, es un más. Vean esto también que dice acá, que dan una posibilidad. Puse en grado 0 la tensión de la barra UA, o sea, puse en referencia acá al 0. ¿Bien? Y ¿esta qué es? Esta es está bien, la reactancia sincrónica, y esta es la corriente. En corriente le puse 1 por unidad, ¿no? Porque es la nominal. Me da 2,69 en por unidad con un ángulo de 22,89. Este sí es el ángulo delta, porque puse en 0 la tensión de salida de la máquina. ¿Bien? Multiplicado por la tensión base, me da casi 65 kilovolt. ¿Bien? ¿Y la regulación cómo la calcularía? Un paso antes, verificar. ¿Cómo verificaríamos si esa FEM está bien? Y ese ángulo delta, ¿qué harían? ¿Cómo harían la verificación de la fuerza electromotriz resultante para ver si ese es el valor que tendría? Con la fórmula de la potencia, de U Muy por bien, ¿quién lo L. dijo? ¿Quién fue? Javier, Javier. ¿Tu apellido, Javier? Anchor. Así. Bueno, buenísimo. Te tendría que dar por aprobado el TP4 ya. Muy bien, con esta. Directamente. Pongo en valores en por unidad. ¿Bien? EF, y en por unidad me da que la potencia es 0,5768. Si lo multiplico por la base, ahí por los redondeos me dio eso, 375. Lo puse así para que es lo que me dio la cuenta. Así que verifica. ¿Está bien? Eso estaría bueno, si también lo hacen, como para ustedes estar seguros si el resultado está bien, porque yo vengo hasta acá y planteo esto y veo 2,7. Entonces yo no sé si está bien o mal, si planteé algo mal. Pues por ahí algo sano que ustedes podrían hacer y no les lleva ni 2 minutos. Es bien, voy a ver si realmente da esto. Tienen E, tienen el ángulo delta, tienen U, tienen la reactancia sincrónica de la máquina, plantean acá y dicen, che, sí, la potencia activa me da. Entonces, bien. ¿Y la regulación cómo calcular? ¿Cómo calcularían la regulación? Como dije, es un más. Y es la U0 menos la U sobre la U. O sea, es la U. Perfecto. Muy bien, David. Va a ser la U0 o la E0, la que quieran, la de vacío, como le quieran llamar, dividido la de salida, menos la de salida, dividido la de salida, en por unidad, me da 1,7. Bien, para esta condición de la máquina, esa es la regulación, a ese valor de excitación. ¿Está bien? Recuerden que es así. Fasorial, sencillísimo. Puse U en 0. No me pedía el fasorial con la otra barra. O sea, bueno, lo podía plantear, pero bueno. Al ángulo phi desfasado, ¿a cuánto era? 54 grados, 55 casi. En cuadratura, la caída de tensión en la reactancia de la máquina, y tengo
Claro, o sea, el valor no se logra ver. Obviamente gráficamente traté de exagerar la caída de tensión, pero fíjese, por unidad es 2,7 veces la tensión de salida. O sea, por eso da una regulación muy mala. O sea, la caída de tensión en la máquina, si yo la desconecto, me queda 2,7 volt en bornes de la máquina. Nominales, por unidad. Eso es lo que me dice la regulación. ¿Preguntas hasta acá? ¿Algo? ¿Algo que quieran rever? ¿Algo que les quedó en duda? No, Dani, yo lo que te voy a preguntar es, ¿qué conviene poner en 0 grados en este caso? ¿La UA? ¿La UV? O sea, yo siempre tenía como que 0 grados era la salida del generador. O... No, es que no siempre. O sea, es lo que a vos te va a convenir claro, hacer. Es lo que te conviene más o menos, pero claro. En este caso, ¿hay alguna reglita que digas, no, mira, cuando tenés la línea conectada conviene tomar UA en 0, por ejemplo, por decir algo? Porque yo lo hubiese tomado a la UV, que era la salida, pero está la línea, o sea, que como que me desconectaba un poco de la máquina y me iba ya un poco al circuito. Sí, después, ahora que lo vi, es como que decís, UA es como de la máquina. O sea, claro, yo acá solamente hice el fasorial de la máquina, tranquilamente, y acá te da detención en la línea, y para dibujar acá, no sé dónde va a quedar, lo dibujé ahí. Si vos querías, podías usar este en 0, pero tenías que ir para atrás otra vez. claro, no necesitabas saber del desfasaje entre UV y claro. Eso te lo va a dar, digamos, una vez que empieces a hacer muchos diagramas fasoriales o lo que sea, ahí vas a decir vos qué te conviene poner en 0. No creo que haya una regla más general. A mí hay ejercicio que lo que me gusta es, obviamente, de dónde parto. Yo partí de UA y fui para atrás, entonces ahí tomé 0. En la primera parte, voy para atrás aquí. En la primera parte planteé que iba a arrancar desde acá, ¿entendés? Porque yo tenía los datos de acá. Entonces esta la tomé como 0. Si la tomaba acá, viendo cómo estaba, si esta ponía en 0, y vieron que vine hasta esta, iba a tener ese problema de que me está faltando tanto delta como F. Perdón, sí. Daniel, vos fijate de dónde partimos, de una fórmula que si no tomábamos en 0 la tensión en V, en la misma fórmula teníamos 2 incógnitas y nos era imposible seguir avanzando. Claro, me pasó eso. O sea, cuando lo empecé a ver en la cabeza, dije, che, acá no, me falta este dato, me falta este dato. Y no me había dado cuenta, la verdad. Después de ahora que lo hicimos, sí, ¿no? Pero... Bueno, por eso, yo creo que el ángulo que tomes de referencia simplemente va a ser a conveniencia tuya. Yo no me animaría a decirte una regla. Por eso estaría bueno uno plantearse el esquema, ver qué datos tiene, qué fórmulas, y después de ahí empezar a más o menos a hacer esas consideraciones. Lo bueno que tiene, bueno, obviamente el diagrama fasorial es que vos pones el 0 donde vos quieras. Podía haber tomado el 0 ni A, o sea, porque soy heavy re jodido con una cosa, pero bueno, ahí tenía que ver con qué me encontraba. No, por eso te digo, yo no me animaría a decirte que hay una regla. Sí, ¿qué hago yo siempre? Es de dónde parto, ese es mi 0. Como te dije, en este caso partí de esta barra porque tenía estos datos, entonces iba a ir hacia atrás calculando, este fue mi 0. Y en el punto B, que yo no sé si por ahí no me lo dice, ¿no? Dibuje el diagrama fasorial, no sé si es el diagrama fasorial completo, no lo sé. Capaz que si me toca este ejercicio y tengo dudas, agarro y pregunto, che, ¿es el diagrama fasorial completo o solamente de la máquina? Por ejemplo, les digo. Entonces, yo agarré y lo planteé acá, dije, nada, ya está.
pongo IA0 acá y esto. Y bueno, si era el completo, como te dije, lo único que tendría que hacer es la caída de tensión acá, en cuadratura con IA, y ya tenía V y listo. Me iba a quedar V por acá. Y el fasorial está bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Vos sabías, pues, así que tranquilamente. Sí, sí. Bueno, otra que te podría haber pasado es que si vos mantenías el ángulo acá del ejercicio anterior, porque también se te podría ocurrir que mantenía el ángulo acá, el ángulo delta es este ángulo, te va a dar desfasado y te va a cambiar también seguramente el desfasaje entre UA y UB. Eso te hubiese pasado seguro. Porque puede pasar, o sea, si vos decís, bueno, yo no planteo que esto sea 0 y pongo el ángulo original que tenía, este es un ángulo relativo, así que si vos ponías el... ¿Qué había dado antes? A ver... Acá, 7,86. Si hubieras puesto acá el 7,86, era 7,86 con respecto al 0. Entonces todo te iba a dar con respecto al 0. Este ángulo no iba a ser otra vez el ángulo delta, sino que iba a ser el ángulo con respecto al 0. Entonces ibas a tener que hacer la diferencia para saber cuál es el ángulo delta. ¿Lo ves? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, mi idea, como dije, era traer este problema como para que sepan que se pueden encontrar tranquilamente con algo así, y este es la vuelta de rosca que le da Marcelo en un parcial. Se supone que deberíamos saber hacer eso con lo que hemos visto hasta ahora. No sé si saber, pero... O sea, porque yo jamás hubiera llegado a eso de BA por BB. O sea, no sé. Primero no entiendo por qué tú asumes que el módulo es igual y está desfasado y está en la misma línea. Bueno, por eso es una suposición. Yo lo Pero supongo. ¿cómo puede suceder? ¿Cómo puedo argumentar que supongo eso, que sea el mismo módulo pero diferentes fases, en el mismo cable? Podés venir acá y decir que, bueno, la máquina va a operar a su tensión nominal en salida. Es un argumento, es una suposición que vos podés hacer. Yo acá no te doy valores de RA y vos la vas a suponer 0. ¿Por qué la supones 0? Sí, bueno, la resistencia sí, pero lo que digo es el ¿Pero y por voltaje, qué? ¿Por la qué? caída de voltaje que tengo en la línea no la supongo. La caída de tensión no hay. ¿Pero eso no es porque lo Claro. calculás en vacío y en vacío no circula corriente? ¿Qué cosa? Que sean iguales las tensiones. No. No. Ah, está bien, está bien. No. O sea, las tensiones son iguales en módulo, pero tienen distinto ángulo. O sea, en eso no va a haber ningún problema. Sí, yo lo único que te puedo decir en este caso es que es una picardía que vos tenés que tener ahí en ese momento de resolver el ejercicio. O sea, no Como sé, te la digo, verdad no veo, nunca hubiera llegado a decir que tienen el mismo módulo en una impedancia, tienen el mismo módulo, pero diferentes fases Bueno, entre los dos puntos de conexión. Está bien, poner que vos en principio hubieras planteado esto. Que por ahí es válido. Sí, de ahí llegaba, pero después como ustedes dijeron, pues no tengo datos, me faltan datos. O sea, ahí es lo único que hubiera llegado. Ahí, Otra forma, habría que ver, si vos te animás a resolverlo, es pasar esta potencia activa a si fuese una impedancia. En este caso sería una resistencia porque es netamente activa. Entonces vos sabés que como carga tenés toda esta reactancia y tenés toda esta potencia, esta resistencia, ¿no?
Esta potencia activa en sí me la está consumiendo una resistencia. Entonces ahí vos ya vas a tener una impedancia. Plantéalo. Puede ser otra opción. Ahora se me ocurrió. Esta potencia. Perdón, Dani, yo lo planteé así, como la impedancia del generador. Hice la tensión al cuadrado sobre la potencia y arranqué con eso. Y llegué exactamente a los mismos resultados. Bueno, perfecto. Es válido. ¿Se te hubiese ocurrido hacer eso? Y la verdad que no sé. No sé qué decirte en ese sentido. Pero bueno, es otra opción. Y hoy ya la sabes. Así que ya más o menos estás. Sí te tocó un ejercicio así parecido. Siempre parcial va a tener una vuelta de rosca para que la pienses. No creas, Marcelo te va a tocar un ejercicio típico del libro ¿cómo es? De Fraile Mora y eso. Olvídate. Si es que no se le ocurre algo, capaz que toma una de ahí, pero dudo mucho. Así que bueno. Igualmente, todos los ejercicios no tienen un camino único. Fíjate que Dani lo resolvió de una forma, yo por mi lado lo había hecho de otra y llegamos exactamente al mismo resultado. No es que hay un camino único. Quizás eso que vos estabas planteando, Matcor, le dabas una vuelta de rosca en la hoja, escribiéndolo, y llegabas exactamente también a lo mismo, sin la suposición de que la tensión en barras es igual en módulo, pero difieren en ángulo. Sí, ahora que lo estoy pensando, yo lo planteé así, pero como te digo, por una deformación mía simplemente, pero hubiese sido así como vos decís, Darío, está buena pasar esta potencia activa a hacer una resistencia y ahí es un problema de circuito. Ni siquiera tendría que plantear esto. Yo eso lo planteé pura y exclusivamente para comprobar que había llegado y que me estaba dando los 375 megawatts de potencia activa a la salida. Habrá que hacer la prueba, habrá que hacerlo, pero bueno, a Darío le dio, así que no está mal. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Algo que quieran volver a ver? ¿Algo que no les quedó claro? No, ya que estoy acá, antes de imprimírselo, edición en vivo. Yo no tengo más para decirles, no sé vos, Darío. Yo sugiero exactamente lo mismo y de hecho yo arranqué el ejercicio con un diagrama similar, solamente que yo planteé el diagrama circuital, coloqué al generador como una fuente, a la red como un consumo y planteé las reactancias, tanto la sincrónica de la máquina como la impedancia de la red y de ahí en más comencé a trabajar. Creo que el diagrama es muy orientador y es el punto de partida por excelencia para todos estos ejercicios. En definitiva fue lo que Dani estuvo mostrando con la fórmula. Quizás llega un momento que uno plantea un camino y se da cuenta que por ese camino no puede seguir sin, por ejemplo, hacer la suposición que mostró que la tensión en la barra en módulo se mantiene invariante a un lado del otro, es decir, que no consideramos la caída de tensión en la línea, porque sin eso no podemos avanzar sobre la misma fórmula. Y no es que esté errado el procedimiento, sino que justamente es válida hacer una suposición siempre y cuando le demos el fundamento teórico del caso. Sí, perfecto. No
No sé si alguno tiene alguna inquietud para plantear de esto o de alguna otra cuestión.